Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Tenemos hoy el placer de tener como invitada a la doctora Karen Ricardo, una mujer que une carisma, eficiencia y sobre todo laboriosidad. Ella quisiera añadirle 1 hora al día para trabajarla. Amén. Es una mujer muy laboriosa. Me imagino que al igual que el país y que yo, está triste con el fallecimiento de Domingo Jiménez. Esta ha sido una pérdida para el país, un hombre de gran calidad humana. Estoy seguro de que ella, al igual que la sociedad dominicana, está consternada por esa muerte. Así es, le doy las gracias a don Mario Emilio por siempre tomarme en cuenta para su programa, muy querido, muy visto. Decirle que sí, que el compañero, ex compañero, amigo por siempre, Domingo Jiménez, dejó un legado importante, no solamente en la municipalidad, sino es nuestro amado municipio, Santo Domingo Este, y también en el país, porque fue un referente de un hombre cortés, de un hombre amable, de un hombre preparado y siempre apegado a los valores familiares. Un hombre decidido, de posiciones firmes, de posiciones puntuales y que realmente siempre se recordarán. Sí, señor. Bien. Vamos de inmediato a dialogar con esta carismática y combativa dirigente política del Partido de la Liberación Dominicana y que aspira a la candidatura presidencial de su partido para los comicios del año 2024. Doctora, ¿usted cree que el país está preparado en caso de que usted fuese candidata y luego accediera a la presidencia de la República? ¿Está preparado el país, un país machista, para que una mujer acceda a la primera magistratura del Estado? Claro que sí, estoy más que convencida, porque la sociedad, independientemente de que es una sociedad, como usted reconoce, machista, pero ya las mujeres hemos ido dando pautas y tratando de demostrar capacidades y condiciones de mantener la igualdad, de mantener la garantía de derechos fundamentales, de ser apoyo y soporte en nuestros hogares, para nuestra familia, para nuestros esposos, para nuestros jefes cuando trabajamos, sin hacer sombra. Y por eso que yo creo que así como el hombre ha podido, pues también la mujer debe mostrar que puede, y la sociedad también debe apoyar en su conjunto a que cada día la mujer se siga desarrollando. Ya la mujer no solamente se circunscribe a ser una madre de familia o a ser una profesional con capacidades y condiciones, a ser una buena esposa, sino que ya la mujer ha mostrado muchas veces que es soporte completo de un hogar o de toda una familia y referente también de todo un hogar y una familia. La mujer es una buena administradora y por tal razón las estadísticas han mostrado que cuando la mujer asume un compromiso, pues lo hace a carta cabal y lo hace mostrando y demostrando que tiene las capacidades y que se puede confiar en el trabajo de una mujer, siendo honesta, siendo honrada, siendo transparente, siendo inclusiva. Y es por eso que sí, que yo entiendo que este es el mejor tiempo para que tanto hombre como usted y los seguidores que tiene, pues puedan apoyar a la mujer dominicana que siga avanzando. De hecho, don Mario Emilio, a mí me encantaría mostrarle de qué se trata nuestra oficina, la Casa de una Nueva Cultura Política. Usted sabe que llevamos años trabajando precisamente tratando de dejar un legado diferente en la política, porque los jóvenes, los hombres y mujeres de mi generación, no son dados a confiar en política ni en políticos. Y uno de nuestros
de nuestros talones de Aquiles era decirnos, ¿y qué tú haces en la política? ¿Qué tú buscas en la política? Y es que en la política no es que se busca nada, en la política sí se hace y se hace mucho. La política no es ponerse una gorra, levantar una bandera, ir a votar el día de las elecciones, o peor aún, solamente criticar en redes sociales. Política son derechos fundamentales, política es justicia, política es administración del Estado, pero política también es igualdad y sobre todas las cosas es democracia, participación. Entonces los jóvenes no pueden estar excluidos y mucho menos las mujeres que representan no solamente la mitad, un poquito más de la mitad de la población dominicana, sino también la madre o esposa de la otra mitad de la población. Indudablemente que si uno se adentra en el estudio de la política mundial, las mujeres que han accedido a ser presidentas o las reinas de la antigüedad y hasta de la actualidad han demostrado que tienen un carácter fuerte. Solamente de la política reciente mencionamos a Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, y a Indira Gandhi de la India. Así es que indudablemente que ustedes, bueno, son el sexo fuerte realmente. Prueba de ello. Yo estoy convencida que sí, es así. Prueba de ello es que hay mucho más viudas que viudos. ¿Por qué? Porque la mujer dura mucho más. Decía un amigo mío que si el hombre pudiera embarazarse, solo lo haría una vez, y sin embargo por ahí, sobre todo en las zonas rurales, hay mujeres que a veces han tenido 14 hijos, y yo digo, pero ¿cómo puede ser posible eso? Es algo increíble. Y ya pasando directamente a la política, ¿usted no cree que el hecho de que haya muchos exfuncionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana sometidos por actos de corrupción, eso puede ir poco a poco deteriorando la popularidad del partido, y entonces usted no le valdría para nada si obtiene la candidatura presidencial con un partido disminuido? Mire, don Manuel Emilio, yo entiendo que tanto las responsabilidades, el éxito, el fracaso, pues pertenecen al individuo. El hecho de que algunas personas vinculadas, familiares y otras hasta partidarias de nuestro partido estén en este momento siendo acusados, sometidos y esperando las pruebas y acción de la justicia, pues no quiere decir que los PLDistas y las PLDistas pues tenemos ese mismo problema. Todo lo contrario. Nosotros somos un partido con una matrícula actual, renovada y transformada de más de 1 millón de dominicanos y dominicanas, la mayoría formados, disciplinados y que han tenido uno que otro ejercicio en la vida pública. Y eso se está viendo ahora, después de 16 años del poder. Usted y yo sabemos, porque somos conocedores de la historia, más usted que yo, pero yo por lo que me desarrollo, pues que cada vez que cambia un gobierno, desafortunadamente parte de la vieja política es comenzar a decir el anterior no servía, o el anterior lo hizo mal, o el anterior es ladrón, el anterior es corrupto. Y lamentablemente parte de la vieja política sigue sucediendo eso. Lo que estamos viendo hoy en el día no deja de ser un avance también de la sociedad dominicana. Y ese avance de que tenemos funcionarios vinculados o familiares sometidos a la justicia, pues tiene que ver con la gran obra de gobierno también del PLD, porque esas leyes que se aprobaron para que el Estado dominicano, para que el gobierno pueda ser cada vez más transparente, la aprobó el Partido de la Liberación Dominicana por un mandato del Ejecutivo. Esas obras no llegaron porque se le ocurrió a un legislador o a una legisladora del PLD, como pudo haber sucedido en un Congreso mayoritario. Esas iniciativas llegaron de Palacio Nacional, porque tenemos un presidente del partido que fue presidente de la República Dominicana, que entendía el paso de la historia, de que cada día
pues apostáramos a un Estado, a un gobierno más transparente. Venimos acarreando problemas de corrupción por años y años y nos faltan muchos más. Mire lo que está pasando en este gobierno, con apenas 2 años, ni siquiera cumplidos. Pero cuando llevaba 1 año ya tenía 16 funcionarios destituidos. Dentro de ellos, algunos con una renuncia muy suspicaz, 4, 5, 6, 7 con una renuncia que era prácticamente renunciaron porque se le pidió que renunciaran. Y sin embargo, ¿cuál de ellos está siendo sometido? Y todos son por presuntos hechos de corrupción. Estamos viendo cómo esta semana pasada el presidente, que aplaudimos, que valoramos, se despachó pues removiendo la mata, como dicen los dominicanos y dominicanas, por escándalos consecutivos que tenían algunos ministerios y otros que faltan, que todavía no se ha procedido a movilizarlo o a destituirlo. Eso no quiere decir que todo el que esté en el PRM sea corrupto, ni que no se puede confiar en el PRM. Entonces lo mismo es con el PLD. Los seres humanos pues tenemos que accionar y tenemos que trabajar y tenemos que velar porque cada día trabajemos esos temas fundamentales que tienen que ver mucho con la dignidad de las personas. Es la sociedad la que tenemos que concienciar y trabajarla desde su familia para que cada día quiera ser más honesto y entienda que hay un régimen de consecuencia para quien no es honesto. El que va a las instituciones públicas y va con una casa, con un vehículo y sale con la casa a veces hasta mal ya deteriorada de falta de pintura y con el vehículo que hay que cambiarle piezas y la gente, sus vecinos, sus amigos, sus familiares no le ven que compró una casa nueva o que la remodeló 4, 5, 6 veces y que cambió de vehículo por 2 o 3 veces y hasta tiene uno del año, entonces entiende, ¿y qué tú fuiste a hacer en el Estado? Entonces es un tema que usted lo sabe mejor que yo, que es un sociólogo maravilloso de la República Dominicana, todo un referente, todo un valor que tenemos, que la mentalidad del dominicano es ese. Ese fue un funcionario que pasó como que no hubiera pasado por el Estado porque quedó más pobre. Entonces es la mentalidad de nosotros que tenemos que ir cambiando y entender que los hombres y las mujeres de bien somos los que tenemos que hacer una vida activa políticamente hablando. Es harto sabido de que una de las causas de que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo, él perdió los comicios porque hubo una fragmentación. Así es. Es que yo siempre recuerdo la frase de Jesús: una casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces, ¿usted no cree que el hecho de que al salir el doctor Leonel Fernández es presidente de la República, del Partido de la Liberación Dominicana, y formar la fuerza del pueblo, eso, si no llegan a unirse y no se vislumbra, por lo menos en el futuro inmediato, esa unión con el PLD, eso haría que la casi segura postulación del presidente Luis Abinader iría de calle, usando el argot popular. Bueno, es muy difícil. El fenómeno que se dio en el 2020 es muy difícil se vuelva a repetir. La sociedad dominicana por primera vez fue donde menos votó y ciertamente sí hubo una división, hubo una fricción, pero ya cada partido es independiente y cada partido está haciendo su ejercicio democrático de ir creciendo y de ir convenciendo a la población dominicana. Como le dije, nosotros tenemos una matrícula de más de 1.700.000 miembros en el PLD. La Fuerza del Pueblo presenta que también tiene una matrícula importante, pero sin embargo el PRM hoy es gobierno y no tenía ni siquiera una matrícula como la que tiene el PLD actualmente. Eso quiere decir ni la que tenía mucho menos cuando perdió las elecciones. O sea que prácticamente más de la mitad de los PLDistas tampoco votaron. Eso quiere decir que la sociedad es la que tiene que ser impactada por los partidos políticos, no la membresía. Y el PLD tiene una gran obra de gobierno por muchos años que mostrar. No es una golondrina que hace verano. Y el ejemplo
del presidente Fernández cuando fue presidente de nuestro partido y también presidente de la República Dominicana por el PLD, mostró una gran obra de gobierno. Esa obra de gobierno es del PLD. Esa obra de gobierno no es de Leonel, porque no es un hombre ni una mujer quien puede transformar las cosas. Es un partido organizado y preparado, como lo es el PLD, porque tenemos secretarías de trabajo y de estudio, de planificación, como mismo hay ministerios en la República Dominicana. Y tenemos una camada de profesionales en cada una de las áreas que cuando logramos obtener el poder, pues ahí es que se ve manifiesto el trabajo organizado que lleva el partido. Por tal razón, nosotros no nos preocupamos. Siempre hemos estado como partido abierto a cualquier alianza, cualquier partido que se quiera sumar al PLD, pero tenemos una democracia donde el candidato presidencial tiene que salir con aproximadamente más del 51% de la votación y se va a votar, porque mucha gente de la que votó ya está hace rato diciendo que se arrepiente del voto que dio o que se arrepiente de no haber ido a votar. Fue prácticamente una votación considerable la que hubo en el 2020, pero eso no se vuelve a repetir. Fíjese, usted, cuando le hablaron de que una de las últimas encuestas acerca de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, la colocaba a usted en una posición no señera, inclusive muy alejados los números de los que presidieron esa encuesta, y usted dijo, bueno, la verdadera encuesta será la convención del 16 de octubre. Así es. Así es que esa es para mí la única encuesta en la que creo. Eso quiere decir que usted considera que todas y cada una de las encuestas que se publiquen en los medios de comunicación son falsas, o usted No. cree que son algunas. No, en lo absoluto. Yo ciertamente no me distraigo con eso. Las encuestas las valoro, las respeto, las aplaudo y las uso. O sea, yo mando a hacer encuestas y estoy pendiente de las encuestas, pero las encuestas que te dan una evaluación real de lo que está pasando, ya ponerme a enfocarme en que, imagínense, somos 6 aspirantes a la presidencia y hay 3 en particular, los 3 más conocidos, más reconocidos por la población, porque la verdad sea dicha y tenemos siempre que actuar apegado a la verdad. Cada uno vive mostrando sus encuestas y pagando para promocionar sus encuestas. Para gracia del sistema, en todas las encuestas, en la de cada uno de ellos, ellos son la posición número 1 y los demás no le llegan, ni sumándose le llegan a alcanzar. Entonces, algo como que no entendemos el sentido. Si te entretienes con eso, pues no logras avanzar. Ahora mismo hay una contienda donde de los 6, 4, pues estamos mostrando muchas posibilidades. 2 siguen avanzando y todos al final estamos avanzando porque mire, por situaciones hay algunos que un día, una semana bajan más que otros que van subiendo. Ahora, ¿qué quiere el pueblo dominicano? El pueblo dominicano quiere un político real, un político transparente, un político honesto, un político actualizado, joven o no, actualizado, que esté dispuesto a asumir la responsabilidad y también a ser coherente. No quiere más incoherencia, no quiere más improvisación. Que si este gobierno le está funcionando 2 o 3 planes, que esperamos que así sea cuando culminen, pues que el que continúe, que esperamos ser nosotros, pues podamos continuarlo, porque al final de cuentas, la ganancia de algo positivo que haga el gobierno es para el pueblo dominicano, no para los PLDistas ni para los PRMistas. Por la razón que no podemos hacer política diciendo este gobierno no sirve, este gobierno no sabe gobernar, este gobierno no, eso que lo diga el pueblo. Nosotros tenemos que comportarnos como estadistas y mostrar qué vamos a hacer con esta gran crisis mundial, crisis también en República Dominicana y al mismo tiempo cómo vamos a dar respuesta. ¿Cuál va a ser la capacidad de respuesta que debe tener un gobierno a partir del 2024?
como yo me mantengo al tanto de los medios de comunicación, dedico horas a oír las opiniones. Una conocida y muy querida comunicadora, muy amiga mía, Miosotis Grullón, en estos días, refiriéndose a Francisco Domínguez Brito, que ella considera que es uno de los políticos más capacitados y que están preparados para conducir la vida pública del país, dijo que este no era el momento de Francisco Domínguez Brito, que era el momento o de Margarita Cedeño o de Abel Martínez, y que los demás deben desistir. Su opinión. Pero yo respeto lo que diga no solamente esa comunicadora y bien valorada por mí, sino todo lo que pueda decir o todo lo que pueda pensar cualquier persona, porque eso es democracia. Ahora cada quien tiene que hacer lo que entiende que debe hacer y tenemos que mostrar lo que está mostrando el Partido de la Liberación Dominicana el día de hoy. Y es un ejército de hombres y mujeres tocando las puertas y mostrando la gran obra de gobierno y las propuestas que debe hacer un aspirante a la presidencia de la República. Es el pueblo que el 16 de octubre debe determinar quién tiene las posibilidades de ser el candidato o la candidata del Partido de la Liberación Dominicana. O sea que les respetamos su comentario y creo que el compañero y amigo Domínguez Brito es la persona que quizás más lo sienta, porque si es una persona afín a él que diga eso, pues imagínese usted. Ahora lo que queremos es que vayan el 16 de octubre, que ella participe también el 16 de octubre, aunque no sea miembro del partido, porque estamos haciendo una consulta semiabierta donde no participen los miembros de la Fuerza del Pueblo ni los miembros del PRM, pero después todo el que quiera ir a participar y a elegir quién pudiera ser el aspirante, el candidato o el precandidato o la precandidata a la presidencia, pues tiene que acudir ese día a marcar el rostro de esa persona. Y ahí entonces veremos qué es lo que piensa el pueblo, la mayoría del pueblo dominicano. Le participamos a nuestros apreciados teleaudientes que este programa, Vertiente de Opinión, se transmite a través del Canal del Sol en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz. Y si usted no puede, por razones atendibles, perderse esta comparecencia, lo felicito. Ahora, si por otras circunstancias distintas no puede, pues a partir del lunes a las 3 de la tarde y con tiempo indefinido, usted acude a YouTube, escribe Vertiente de Opinión, comparecencia de Karen Ricardo, y ahí la puede ver todo el tiempo. Yo creo que ella, con el carisma, yo le dije a ella, y ella pensó que era yo prodigándole esa carga de gocilina, que me gustaba que ella compareciera al programa para aumentar la teleaudiencia masculina del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por la oportunidad, don Mario Emilio. Dialogando con esta destacada dirigente política del Partido de la Liberación Dominicana y precandidata, aspirante para el 16 de octubre en la convención de su partido, que ella sea nominada a la candidatura presidencial. Bueno, doctora, la delincuencia indudablemente que está causando terrible temor en el país. Yo tengo amigos y amigas que ya de noche por lo menos, salvo que sea una dirigencia imprescindible, no salen. Y entonces usted sabe que el gobierno decidió, sobre todo para darle veracidad al programa País Seguro, que la gente está muy escéptica con lo que ha preconizado Chu Vázquez, titular del Ministerio de Interior y Policía,
consideran que el hecho de que se añadiera al patrullaje policial el de las Fuerzas Armadas había limitado ya, hecho descender la delincuencia. ¿Usted cree que se ha logrado algo con ese patrullaje mixto? Mire, preocupada por las medidas que tomó lamentablemente el Ministerio de Interior y Policía, haber introducido una tanqueta de guerra, una tanqueta militar a un sector popular llamado el Capotillo. Yo creo que fue algo de verdad que no se debiera repetir. Y al mismo tiempo poner a sobrevolar helicópteros, como queriendo decir que con eso estaba controlando la delincuencia, pues tampoco. Es un plan integral de llevar oportunidades a esos sectores vulnerables que tiene no solamente el Gran Santo Domingo, sino que tiene el país. Reconocer que tenemos una crisis económica donde muchas personas están sin empleo, sin alimentación, sin medicina, y que el gobierno entonces tiene que flexibilizar y mejor buscar los mecanismos de apoyo, de bajar al pueblo a ver cómo se puede tratar de tener esa cercanía de gobierno con el pueblo dominicano. Entonces aquí nosotros teníamos en los gobiernos anteriores una dirección llamada Dirección General de los Programas Especiales de la Presidencia, la cual tenía aproximadamente unas 6,000 personas cuasi voluntarias, que se le daba su pasaje, 2,000 pesos al mes, y esas personas eran maestros retirados, pensionados, algunos jóvenes cuasi profesionales, que llevaban los siguientes planes: Plan Quisqueya Aprende Contigo, Plan Quisqueya Digna y Plan Quisqueya Inicia Contigo. Era una incubadora de proyectos que daban razón de poder fomentar las políticas públicas para los sectores más vulnerables del país. Y le voy a comentar lo siguiente: precisamente en la zona donde está el teleférico, en esa zona, esa periferia, donde están los guandules, donde está Santo Domingo, Sabana Perdida y toda esa área. Ahí nosotros interveníamos. Yo solo duré ahí 177 días, pero el trabajo que se hacía era impresionante. Se intervenía y se creaban puntos culturales, y esos puntos culturales vinieron también fruto de levantamientos que se hacían en el sector, porque ellos sí eran muy conocidos de los puntos, si usted sabe a lo que me refiero, puntos de droga, puntos de prostitución. Entonces nosotros hicimos a manera de comparar un punto cultural. En ese punto cultural nosotros comenzamos a captar talentos: quienes cantaban, quienes bailaban, quienes pintaban, qué pensaban esos jóvenes, y se hacían operativos operativos médicos, operativos visuales, quién no sabía leer y escribir, a quién le faltaba actas de nacimiento, cuál era realmente el estatus migratorio de las personas de esa comunidad. Eran unos trabajos completamente integrales que retroalimentaban las políticas públicas y las políticas sociales del gobierno. Yo tengo para decirle, don Mario Emilio, a usted y a todos los seguidores de este espacio, que con dolor en mi corazón todo eso desapareció. La institución está ahí, de hecho fue convertida en ministerio, pero está ahí. Ahora precisamente está desde el año pasado sometida a varios escándalos. El último fue por un tema de unas pinturas. Y es penoso porque el desahogo y el apoyo que significaba una institución como esa, pues real y efectivamente daba respuesta. Nosotros organizamos una banda juvenil. Usted sabe que también popularmente se le dice banda a los que no hacen las cosas correctamente. Es una banda de delincuentes. Nosotros creamos bandas, pero juveniles, de músicos que tuvieron la oportunidad de dar conciertos en el Teatro Nacional. Músicos jovencitos que su instrumento lo limpian, lo cuidan, recibieron cátedras, talleres con los mejores músicos del país, con vocación, que desde esos que comenzaron 100,
se reclutaron 100 de esos niños, pues entonces de eso se ganaron 39 becas internacionales para música. O sea, eso es cambiarle la vida a esas personas más vulnerables, es cambiarle la vida a esos sectores. Por donde pasa el teleférico, que no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer esa área, debajo de uno del centro del teleférico, ahí creamos un auditorio para los músicos precisamente de esos sectores. Entonces, eso es impactar positivamente desde el gobierno. Eso es impactar a las políticas públicas sociales. Eso es ayudar a combatir la delincuencia. Porque cuando usted le da ocupación al ciudadano, el ciudadano se entretiene o le crea fuentes de empleo. Hacíamos convenio con las escuelas vocacionales del Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas y ellos invadían, pero positivamente, de la mano de nosotros y daban talleres y se llevaban a las mujeres y a los hombres en edades más productivas a darle clase de manejo, a darle clase para que fueran choferes y se le ayudaba desde la institución a darle la licencia categoría 3. Y de hecho, nosotros tenemos una cantidad que el gobierno capacitó de más de 50 mujeres patanistas en la República Dominicana. Mujeres patanistas con un 0% de accidentes de tránsito en lo que llevan en todos los años. Entonces, nosotros estamos trabajando para real y efectivamente mejorar la calidad de vida del dominicano o la dominicana y combatir la delincuencia de donde se tiene que combatir, desde el seno de las zonas vulnerables. Porque el que es delincuente no es solamente porque le nace de su corazón, porque sí hay una enfermedad que se llama cleptomanía, pero la mayor cantidad de delincuentes que tenemos en la República Dominicana, pues son porque no encuentran escapatoria, buscan eso como justificación y hacen lo mal hecho. Son resentidos sociales que se tiene que trabajar. Y nosotros le damos hasta talleres psicológicos para encontrar las debilidades y las frustraciones de esas personas. Muchos veían los policías y eran como estar viendo lo peor de su vida. Por eso no invadíamos con policías. Invadíamos con policías vestidos muchas veces de civiles con alguna identificación. ¿Por qué? Porque ellos decían, los policías vienen aquí a quitarnos nuestro dinero para que sigamos haciendo las cosas mal hechas y que compartamos nuestro riesgo y nuestro beneficio con ellos. Entonces, cuando usted tiene una realidad como esa en un país, usted tiene que realmente poner los pies sobre la tierra y trabajar con las realidades que tenemos. Fíjese, indudablemente que la migración haitiana hacia el país es algo que está adquiriendo caracteres increíbles y es difícil combatirla. Todas las fronteras tienen esa vulnerabilidad de que muchas veces los encargados de impedir esa migración por razones de dinero, de sobornos, pues acceden y entonces es muy difícil para un gobierno detener esa migración. Sin embargo, el presidente Abinader ha mostrado mucha confianza en que la construcción del muro fronterizo que ya está avanzando, aunque lentamente, sería quizás una forma de, si no impedir, disminuir esa migración. Nos gustaría oír su opinión, porque eso está generando un anti-haitianismo en el pueblo que indudablemente puede conducir a una confrontación entre las dos naciones que tienen una historia muy larga de enfrentamientos. Como mismo usted acaba de decir, pues ciertamente todas las migraciones y más en territorios compartidos como el que tenemos la dicha de tener, esto es una isla y lo único que nos rodea es agua, o sea que real efectivamente este territorio compartido, pues tenemos que ver hasta qué punto se respeta y se crean fortalezas dentro de tomar las medidas de control de esa migración. Pero el ser humano es él y sus circunstancias. ¿Qué a nosotros nos ha faltado? Pues sacarle el provecho
a esa migración, regularizar y poner régimen de consecuencia a quien no cumpla con esas regulaciones, porque para el dominicano poder llegar a cualquier otro país, pues tiene que completar cierta documentación, a menos que se vaya de forma ilegal, pero eso es más restringido, pues tiene que completar cierta documentación. Entonces, ¿por qué razón nosotros no tener esas garantías y esos acuerdos que se hacen con las empresas, pues que se puedan cumplir, incentivando también el empleado dominicano? Porque los empresarios se quejan, que dicen que si fuera por la mano de obra dominicana ellos no pudieran construir, que si fuera por la mano de obra dominicana pues ellos no pudieran sembrar el campo tan importante. Pues tenemos que buscar como gobierno los mecanismos para incentivar la producción nacional con mano de obra dominicana también. Porque ¿para qué tenemos una ley de un 80-20? ¿Para qué tenemos esa ley si no la vamos a cumplir? Entonces, por eso es que tenemos que hacer no solamente el conocimiento de la ley, sino exigir el cumplimiento de ellas y la motivación para que se pueda cumplir a eso. Porque es más fácil que se modifique la ley y que se diga no. No va a ser un 80-20, va a ser un 60-40, pero ese 60-40 se va a cumplir tal cual, ni uno más ni uno menos, y va a tener estas condiciones, y va a cubrir estos riesgos, y va a pagar estos impuestos, y la empresa se va a encargar de renovarle un permiso y de pagar por ese permiso. Entonces es transparentar las normas. Y eso es lo que no se está haciendo aquí. El muro, no se puede decir que el muro es una ocurrencia de Abinader o de este gobierno. No, todo lo contrario. Yo hice un recorrido en el 2017 por la frontera con nuestro Ejército Nacional y con varios embajadores adscritos a la República Dominicana, y de verdad que ya había una gran parte de muro construido de la República Dominicana, precisamente en zonas donde no había forma de mantener un control, un muro bien alto. Entonces, con una verja perimetral, o sea que real y efectivamente eso es una norma, pero ¿qué te hace el muro? Porque los muros se cruzan. Si tú no tienes la debida restricción, estamos en lo mismo. Y tenemos un comercio también que podemos también alimentar esas relaciones comerciales. Entonces, el ser radicales no nos lleva a muchas cosas. Ser radicales nos lleva a desgracia, como usted dice, a prejuicio, como usted mismo sabe. Nosotros somos ciudadanos del mundo, cada quien en su lado, tratando de desarrollar a sus ciudadanos, cumpliendo sus deberes y también conociendo sus derechos. Entonces eso es lo que nos ha faltado como gobierno. En esta competencia entre 6 aspirantes a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana el 16 de octubre próximo, indudablemente que muchos analistas objetivos dicen, caramba, no se nota en los pronunciamientos que hacen las teorías políticas de Juan Bosch, el máximo líder y fundador del partido. Entonces, yo digo, bueno, hay un candidato, mi amigo Luis de León. Luis de León. Que tiene su movimiento llamado Fuerza Bochista. ¿Qué usted cree? ¿Es que ya, de acuerdo a las teorías de Fukuyama y otros pensadores que dicen que ya las ideologías están en decadencia, usted cree que la doctrina bochista todavía tiene fuerza dentro del PLD? Bueno, sí, realmente ahora más que nunca se está trabajando por rescatar ese pensamiento y ese sentimiento y esa línea partidaria de organización del profesor Juan Bosch. Nosotros de hecho lo promovemos porque venimos de ahí. Yo soy formada en los círculos de estudio y yo digo que mi marco de referencia es lo que yo aprendí en mi círculo de estudio del profesor Juan Bosch, la crítica y la autocrítica sobre todas las cosas, los métodos de trabajo sobre todas las cosas, es lo que nos hacen en disciplina, pues ser la mujer que hoy somos, la política que hoy somos, el no querer el ser radical y tratar de ser honesto y predicar con la verdad y con las acciones y con la coherencia es lo que me hace ser y sentirme una discípula, humilde discípula del profesor Juan Bosch. Y yo sé que sí, que para que el partido pueda seguir siendo o cada vez ahora mejor, se refresque después de todo esto que ha pasado
y pueda reconocer sus errores después de todo esto que ha pasado y con el perdón que debe darle el pueblo dominicano por esos errores, pero que han sido más luces que sombras, pues ciertamente es volver al profesor Juan Bosch, volver a nuestra ideología y a nuestra formación y nuestros métodos de trabajo, apoyando al dirigente. De hecho, mi candidatura está repleta de hombres y mujeres que estaban rezagados, precisamente porque no se sentían identificados con muchas cosas que se aplicaban y también que no se sentían incluidos dentro del plan del partido gobierno sociedad. Fíjese, indudablemente que las teorías políticas del profesor Bosch giraban hacia la izquierda. Sin embargo, creen muchos sectores de la sociedad dominicana que siguen la política nacional e internacional, es que el Partido de la Liberación Dominicana se ha apartado y que ahora quizás podría ser definido como un partido de centro derecha. ¿Qué opina usted? Bueno, sí, el mundo va transformándose y dentro de esa transformación la flexibilidad existe. Ya la sociedad dominicana no era la sociedad que usted conoció, en la sociedad en la que yo nací, donde éramos más de un 70% rural. Ahora somos más de un 70% urbana. Ya los padres de familia volvieron a ser, lamentablemente, con una temprana edad, ya los emprendedores, los empresarios, los trabajadores, bueno, los muertos, los delincuentes, los visionarios, todos pues vienen siendo por debajo de 45, 50 años. Entonces, nuestra sociedad ha ido creciendo y al mismo tiempo los partidos políticos y las ideologías se van transformando y de eso se trata. Los partidos tienen que flexibilizar y parecerse también a la sociedad que pretenden dirigir. Pero fíjese, en América Latina, como siempre, oscilan las ideologías en cuanto a los poderes, pues ahora mismo hay un resurgimiento de la izquierda. Vemos cómo en Chile hace poco ganó un joven que había salido casi de la universidad recientemente, Gabriel Boric, de la izquierda comunista, la izquierda socialista. Sí. Y en Colombia, la izquierda moderna, toda su historia, un dirigente de la izquierda que incluso fue guerrillero del movimiento M19 durante muchos años, fue candidato ganador para sorpresa incluso de una parte grande del pueblo colombiano. Este programa se transmite domingo y entonces ya cuando se produzca la transmisión se habrá ya tomado posesión de la presidencia colombiana Gustavo Petro. ¿Qué le dice a usted ese vuelco de América Latina hacia la izquierda después de un largo periodo en que la derecha y el centro derecha estuvieron al mando de las naciones? Lo que pasa es que la teoría de izquierda es linda, es bonita. Todos queremos eso, todos queremos justicia social, todos queremos igualdad. Lo difícil es aplicarla y la radicalidad a que se tiene que someter un Estado cuando quiere imponer ya un socialismo de forma radical. Entonces yo creo que la teoría paulativamente, pues eso es lo que en cierto modo el Partido de la Liberación Dominicana pues desde sus inicios ha ido experimentando y ha ido tratando en la sociedad de que todos somos iguales y que todos tenemos que lograr igualdad de oportunidades. Pero una cosa es igualdad de oportunidades. ¿Qué pasa en esos países? Cuando ya la generación actual se siente negada y siente un rechazo por quienes los gobiernan, entonces ocurren fenómenos como estos que están ocurriendo. No necesariamente por ser socialista, por tener un buen discurso, sino porque entiende que es un antipolítico el que está llegando a ser presidente de la República Dominicana, alguien que se parezca al pueblo. Entonces, por eso es que tenemos que incentivar
a la sociedad dominicana, a que los jóvenes, aquellos que fueron a la Plaza de la Bandera, pues no solamente se hayan conformado con hacer ese ejercicio positivo ciudadano de protestar, sino también que quieran realmente un mejor país y que vigilen y que sean garantes y que quieran participar en política para que no ocurran fenómenos como estos, que quienes lleguen a la política pues al mismo tiempo puedan tener el peso de la sabiduría y el peso de la prudencia de gobernar una nación. Bueno, indudablemente que toda comparecencia de esta dirigente política del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene muchas condiciones para ejercer cualquier cargo, sobre todo la presidencia de la República. Es un ser indudablemente muy preparado para ello. Y ojalá que el carisma, que dice que ya no tiene la importancia que tenía antes para el logro de una posición, que yo creo que no, que siempre el carisma, como ocurre en el amor. ¿Cuántas veces un hombre que no es bien parecido, de acuerdo a los cánones estéticos, sin embargo, tiene muchísimas mujeres? Bueno, los españoles compusieron una canción que decía: todos los feos consiguen la siembra más buena, Agustín Lara y un tal Sinatra, refiriéndose, ¿verdad?, a Agustín Lara y a Frank Sinatra, ese cantante norteamericano que le atribuyen haber tenido innumerables conquistas. Así Entonces, si hay carisma en una persona, capacidad, Amén. laboriosidad y también amor a su país, Así es. está dispuesto a cualquier sacrificio, Así es. la persona tiene amplias posibilidades. Esperemos el desarrollo Amén. de esta convención, porque hasta ahora he visto que no hay como actitudes combativas ni de enconos hasta ahora. Sí, gracias a Dios. Ojalá continúen así, porque inclusive oigo a muchos de los competidores hablar bien de sus adversarios. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.